Durante la tarde del 21 de mayo de 2025, el dueño de los Colts, Jim Irsay, falleció mientras dormía. En el momento en el que estoy grabando esto no se conocen oficialmente las causas de la muerte, pero sabíamos que el estado de salud de Jim Irsay no era el más bueno, precisamente. A finales de 2023 sería hospitalizado por lo que él mismo calificó como un problema respiratorio severo. Pero este vídeo no es para hablar sobre el fallecimiento de Jim Irsay ni sobre las posibles causas del mismo, sino que es un vídeo homenaje para agradecerle los casi 30 años de liderazgo que dedicó a la franquicia de los Colts. Como sabéis, llevo casi 15 años siendo fan de los Colts y como un gran número de fans hispanohablantes de Indianápolis, pues realmente Jim Irsay es el único dueño que hemos conocido. Durante estos años hemos vivido momentos mejores y peores en lo deportivo, y el propio Jim ha vivido momentos mejores y peores durante su vida, momentos de los cuales sin duda hablaremos en este vídeo. Pero antes de empezar quiero dejar dos cosas bastante claras. Lo primero es el eterno agradecimiento a Jim Irsay, no solo de mi parte, sino de un gran porcentaje de los fans de los Colts, espero, por todos los años de dedicación y amor que ha demostrado no solo hacia la franquicia, sino hacia la ciudad de Indianápolis. Y la segunda es decir que este vídeo no va a ser monetizado. Puede que os siga saliendo algún anuncio, porque YouTube es raro y a veces pone anuncios incluso en vídeos que no están monetizados, pero mi idea es no monetizar este vídeo porque realmente, aunque esto es un tema del cual quería hablar en algún punto en el futuro, quería hacer un documental completo hablando de Jim Irsay, creo que no hay mejor momento que este para celebrar la vida de una figura tan importante para la historia de los Colts. Pero al mismo tiempo, creo que subir un vídeo y monetizarlo escasas 48 horas después del fallecimiento de una persona no es lo más ético. Así que este vídeo se va a quedar sin monetizar y es solamente para que conozcáis la historia de Jim Irsay. Jim Irsay nació en Lincolnwood, Illinois, el 13 de junio de 1959, siendo hijo de Harriet y Robert Irsay. Aunque de joven mostró interés en varios deportes, como el boxeo, el golf o la halterofilia, la verdadera pasión de Jim Irsay desde muy pequeño siempre fue el mundo del fútbol americano. Su padre solía llevarle a ver partidos de los Chicago Bears, siendo Gale Sayers uno de sus jugadores favoritos. Un Gale Sayers al cual Jim Irsay vio anotar 6 touchdowns contra los San Francisco 49ers en 1965 con tan solo 6 años de edad. A raíz de este partido, Jim Irsay comenzó a jugar a fútbol, jugando como linebacker y llegando a ser un walk-on en la Universidad de SMU, aunque una lesión de tobillo acabaría cortando su carrera como jugador. Pero seamos sinceros, siendo hijo de quien era, todo el mundo sabía dónde estaba el futuro en el fútbol para Jim Irsay. Su padre, Robert Irsay, compró los Los Angeles Rams cuando Jim tenía solamente 12 años y en un movimiento sin precedentes lo traspasó días después a Carroll Rosenblum, el entonces dueño de los Baltimore Colts, que quería librarse de la ciudad de Baltimore al mismo tiempo que Robert Irsay quería acercarse a su Chicago natal. Así que el traspaso tenía sentido para ambas partes. Así que la compra de los Rams se coordinó con este traspaso hacia Rosenblum en mente. Desde el momento en el que se completa esta compra y traspaso, Jim Irsay siempre quiso estar muy cerca del equipo de su padre. Empezó como adolescente, trabajando de recogepelotas, luego pasó a ser teleoperador, atendiendo llamadas telefónicas de gente que quería comprar entradas a los partidos de los Colts. Pero realmente el rol más conocido por parte de Jim Irsay durante su adolescencia era el de ser el apagafuegos de su padre. El propio Jim dijo en múltiples ocasiones que su padre no tenía ni idea de cómo llevar un equipo. Los Colts solo durarían 12 años en Baltimore después de la compra por parte de Robert Irsay. Unos 12 años en los que cada temporada era casi siempre peor que la anterior, con un liderato por parte de Robert Irsay que era cuanto menos errático. Broncas constantes con jugadores y entrenadores, despidos a la mínima, ruedas de prensa en las que Robert Irsay estaba claramente borracho y un montón más de circos que por lo general Jim Irsay tenía que arreglar. Uno de los mejores ejemplos de esto lo cuenta Zach Kiefer, que es uno de los mejores reporteros modernos que han cubierto a los Colts y que actualmente trabaja para The Athletic. En el artículo que Kiefer ha escrito sobre la muerte de Jim Irsay, cuenta una historia que le contó un exentrenador de los Colts en su época de Baltimore. Tras una de las muchas derrotas que sufrieron los Colts durante el mandato de Irsay, el dueño del equipo bajó al vestuario y, le metió una bronca a todo el equipo llena de insultos y el estándar un poco del régimen de Irsay, que hizo que varios jugadores se cabreasen hasta el punto de amenazar con irse del equipo. Ante esta situación, un Jim Irsay que solo tenía 16 años esperó a que todo el equipo se subiese de vuelta en el autobús y con lágrimas en los ojos pidió disculpas a todos y cada uno de los jugadores, diciendo: somos un equipo de fútbol, pero las emociones se pusieron en nuestro camino en el día de hoy.
Esta mentalidad que tenía Jim Irsay de poner al equipo por delante de incluso los deseos de su propio padre hizo que se ganase muy rápidamente el respeto de todos esos jugadores a los que él tanto admiraba. De hecho, durante sus últimos años de instituto, cuando Jim Irsay estaba dándole más fuerte a todo el tema de la halterofilia, levantamiento de peso y todo esto, entrenaba con los linieros defensivos del equipo durante el training camp en verano, hablando de estos linieros defensivos como si de sus hermanos mayores se tratase. Gracias a este respeto que se fue ganando Jim Irsay y gracias, no nos engañemos, al hecho de que es el hijo del dueño del equipo, poco a poco fue subiendo por la jerarquía del equipo. Empezó como un recogepelotas, luego pasó a un teleoperador, luego pasó al equipo de marketing, al de ventas, para finalmente recibir la mayor tarea que posiblemente nunca se le ha dado a una persona dentro de un equipo NFL: coordinar la mudanza de los Baltimore Colts a Indianápolis. No me voy a meter en mucho detalle, porque ya he hecho un vídeo de más de 1 hora sobre este tema, el cual tendréis enlazado al final de este vídeo. Pero, dándoos un resumen. Tras un largo tira y afloja entre la ciudad y Robert Irsay, la ciudad de Baltimore empieza a estudiar la posibilidad de expropiar al equipo, haciendo que Robert Irsay perdiera el control de los Baltimore Colts, quedándoselo así en la ciudad. Para ello lanzan una propuesta para aplicar eminent domain, que es lo que les permitiría hacer esta expropiación, y parece ser que se va a aprobar esta propuesta en cuestión de unos pocos días. Ante esta amenaza, Robert Irsay llega a un acuerdo secreto con la ciudad de Indianápolis para que los Baltimore Colts se muden a esa ciudad. Pero claro, si la ciudad de Baltimore se entera de que los Colts se quieren ir, van a agilizar el proceso de eminent domain y van a quitarle el equipo a Robert Irsay. Así que esta mudanza se tiene que hacer en menos de 24 horas y se tiene que hacer en completo secreto. ¿Y a quién escogió Robert Irsay para ejecutar este plan? Pues por un lado a Pete Ward, que era un miembro del equipo de operaciones de los Colts por aquel entonces, y a su hijo, Jim Irsay. Entre ambos consiguieron ejecutar el plan de huida prácticamente a la perfección. Nadie en la ciudad de Baltimore se enteró de este plan hasta que un miembro del staff de los Colts, que no sabía nada de la mudanza, se enteró y dio el chivatazo a la prensa. Pero vamos, cuando la ciudad de Baltimore se enteró de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, y los Colts consiguieron huir de Baltimore a Indianápolis. Y fue durante este proceso de traslado donde Jim Irsay se enamoraría de la ciudad de Indianápolis. Todo empezando unas semanas antes de este día de la mudanza, cuando Robert Irsay mandó a Jim a la ciudad de Indianápolis a inspeccionar el Hoosier Dome, el que sería el nuevo estadio de los Colts si decidían mudarse a Indianápolis, que en ese momento todavía no estaba decidido. Phoenix e Indianápolis estaban en la pelea por ser el ganador de esa puja. Durante la visita, Jim Irsay no solo encontró un estadio que era prácticamente perfecto para lo que querían los Colts, sino que quedó encandilado por la hospitalidad no solo de la ciudad de Indianápolis, como ente que quería conseguir a los Colts, sino por la hospitalidad que todos los ciudadanos de Indianápolis le mostraron durante esos días, haciendo que Indianápolis se mantuviese codo con Phoenix en esta carrera por conseguir a los Colts. Una vez los Colts llegaron a Indianápolis, Jim Irsay se convertiría en el general manager más joven de la historia de la NFL, con tan solo 24 añitos. Un trabajo que él mismo admite que no se le daba muy bien, diciendo que su padre le llegó a despedir más veces de las que puede contar. Tenía un estilo bastante arriesgado a la hora de gestionar el roster. Intentaba siempre hacer movimientos grandes que por lo general salían bastante mal. Pero hay uno en concreto que sí que le salió muy pero que muy bien. El traspaso de Eric Dickerson de los Rams a los Colts. Un traspaso que sería clave para que los Colts llegasen por primera vez a playoffs desde que llegaron a Indianápolis en la temporada 1987. Eso sí, el traspaso no fue barato. Fueron 3 selecciones de primera ronda, 3 selecciones de segunda y 2 jugadores, a cambio de Eric Dickerson, al cual Jim Irsay ya conocía porque habían sido compañeros de equipos durante un breve periodo en SMU. Aún así, como digo, los años de Irsay como general manager no fueron espectaculares. Fue un récord de poco menos del 40% de victorias para los Colts desde 1985, cuando toma las riendas del equipo como general manager, hasta que abandona el puesto en 1995, cuando su padre Robert Irsay tiene que dejar el puesto de owner debido a problemas de corazón. Un cambio que se haría oficial con Jim Irsay como nuevo dueño de la franquicia tras el fallecimiento de Robert Irsay en enero de 1997. Haciendo esto que Jim Irsay deje 100% de lado cualquier tipo de gestión de roster como dueño de los Indianapolis Colts. Pero claro, si deja de ser el general manager y quiere dejar de tener input en las decisiones de roster, hay que traer a un nuevo general manager. Y para hacerlo hizo un último movimiento arriesgado. Tenían la primera elección del draft en el draft del 98, pero necesitaban un general manager para tomar esa decisión, por lo cual traspasó una pick de tercera ronda a los Carolina Panthers para poder contratar a Bill Polian, una decisión que probablemente sea la mejor que han tomado los Colts en toda su carrera.
Polian acabó drafteando a Peyton Manning con esa primera elección del draft, algo que hoy en día parece obvio, pero oye, en el 98 había bastantes preguntas sobre si debía ser Peyton Manning o Ryan Leaf a quien debían draftear los Colts. Por suerte para Indianapolis, la elección fue Peyton. Y a lomos de estas tres leyendas de la ciudad de Indianapolis, los Colts vivirían su mayor época de éxito, convirtiéndose en el equipo con más victorias en temporada regular en la década de los 2000, con 115, 9 por delante del segundo clasificado, que serían evidentemente los New England Patriots, que realmente sí que son el mejor equipo de la década de los 2000. Pero vamos, esta década de los 2000 es de lejos la más exitosa de los Indianapolis Colts. Éramos un equipo fijo en playoffs, llegamos a 2 Super Bowls y ganamos una de ellas, la Super Bowl 41, en la cual ganamos a los Chicago Bears en una noche lluviosa en Miami. Una noche lluviosa en Miami que daría el único Lombardi que ha vivido la ciudad de Indianapolis a día de hoy, y un partido que Jim Irsay quería que todos y cada uno de los partícipes pudieran vivir en primera persona, pagando de su bolsillo los vuelos, alojamientos y entradas al partido para todos y cada uno de los miembros del staff de los Indianapolis Colts, desde el general manager hasta el utillero que había entrado la semana pasada. Este fue, de lejos, el mejor momento de la carrera de Jim Irsay. Desde que tomó las riendas del equipo en enero del 97, siempre dijo que quería dejar a la herradura, que es como llamaba siempre a los Colts, en lo más alto, no solo dentro del campo, sino como un referente dentro de lo que es crear comunidad como equipo de NFL. De hecho, Tony Dungy, que es el head coach de estos Super Colts de los 2000, dijo en una entrevista horas después de que Jim Irsay falleciera que Jim siempre le hablaba de cómo el objetivo del equipo tiene que ser un referente dentro de la comunidad. Estamos hablando de un Jim Irsay que creció viendo unos Baltimore Colts a los cuales la ciudad de Baltimore adoraba, y que, como algunos de sus referentes en lo que a ownership se refiere, siempre mencionaba a Wellington Mara, a Dan Rooney o a George Halas, dueños de Giants, Steelers y Bears, tres de los equipos con unas fanbase más fieles de toda la NFL, deseando que los Colts pudieran llegar a ese nivel algún día. Y no hablo solo durante los años de gloria de los Colts, incluso en la última década, más o menos, que los Colts hemos tenido muchos más altibajos en lo que a rendimiento se refiere, Jim Irsay siempre ha estado al pie del cañón intentando liderar al equipo dentro de la comunidad. Ha donado millones de dólares, tanto a hospitales como a instituciones benéficas de la zona. Y era una imagen común ver a Jim Irsay en los entrenamientos a puertas abiertas del training camp, acercándose a las gradas para dar entradas a partidos a los fans, o directamente dando billetes de $100 a los que estaban en la primera fila. Y de hecho no solo en training camp, lo hacía también en Twitter, donde semana tras semana sorteaba dinero y entradas para los partidos de los Colts entre la gente que pudiera responder correctamente a la pregunta de trivia semanal que solía hacer. Una pregunta que solía mezclar sus principales intereses, obviamente los Colts, la ciudad de Indianápolis y, casi por encima de cualquier otra cosa, la música, la historia y el arte. Porque sí, Jim Irsay era un personaje extravagante, creo que es la mejor palabra para definirle. Una persona que no solo amaba el fútbol, sino que de la misma forma amaba el rock and roll, invirtiendo millones de dólares en crear una colección con algunos de los artefactos, instrumentos y piezas de historia más importantes del mundo de la música, e incluso de la historia americana en general. La conocida como la Jim Irsay Collection, una especie como de museo ambulante el cual llevaba de ciudad en ciudad para mostrar algunas de las mayores piezas de su colección a todo Estados Unidos, y mientras tanto tocando con su propio grupo de música, la Jim Irsay Band. Y es precisamente esta extravagancia por la que probablemente muchos vayáis a recordar a Jim Irsay, sobre todo los que no sois tan fans de los Indianapolis Colts. Mientras que Jim Irsay se iba convirtiendo poco a poco en un icono de Indianapolis, fuera de las fronteras del estado de Indiana, su imagen era un poco más controvertida. Seamos sinceros, los Indianapolis Colts no fueron lo único que Jim Irsay heredó de su padre. Los problemas de Jim con la adicción, tanto al alcohol como a las drogas, como más concretamente a los analgésicos, eran conocidos por todo el mundo. Hábitos que Jim Irsay empezó a tener precisamente durante esta etapa que mencionaba antes, en la que le dio muy fuerte por el levantamiento de pesas, la halterofilia y todo esto. Esta adicción salió a la luz en marzo de 2014, cuando la policía le dio el alto cerca de su casa en Carmel, Indiana. Durante esta parada, los agentes encontraron a un Jim Irsay en no muy buen estado mental, con un montón de botes de medicamentos y $29,000 encima. Tras hacerle un test de alcohol y drogas, Jim Irsay dio positivo en opioides, concretamente oxicodona e hidrocodona. Obviamente esto llevó a su detención por la conducción bajo los efectos de sustancias nocivas y a su ingreso en una clínica de rehabilitación,
aparte de una sanción de 6 partidos y $500.000 por parte de la NFL. Estos problemas de adicción que tenía Jim Irsay hicieron que fuera de Indianapolis se le viese como una copia de su padre, hasta cierto punto. Se le conocía como un borracho, una persona que hablaba mucho y que su boca le solía jugar malas pasadas. Y sus apariciones públicas, en las que en ruedas de prensa hablaba durante 5, 10, 15 minutos, balbuceando, yéndose por las ramas, no ayudaban a que esta imagen se disipara de ninguna forma. Y cuando en 2023 le hospitalizan, este caso que os comenté antes al principio del vídeo, y lo que él mencionaba que era un problema respiratorio, realmente tenía pinta que era más bien una sobredosis por opioides, pues digamos que esta imagen acabó de florecer completamente. Pero personalmente creo que comparar a Jim Irsay con su padre es injusto para Jim. Sí, es una persona que tuvo claros problemas con la adicción. Eso es innegable, vamos. Y sí que es verdad que tenía un poco un estilo de ownership similar al de su padre en lo que a caótico se refiere. No hay más que apuntar a todo el fiasco de hace un par de años con la contratación de Jeff Saturday como head coach. Pero cualquier persona que conociese tanto a Robert Irsay como a Jim Irsay te dirían que ahí es un poco donde acaban las comparaciones. Si te quedas con esa imagen, te estás quedando mucho en lo superficial. Jim Irsay, al igual que su padre, era un adicto, pero era una persona que no tenía miedo en hablar públicamente sobre los demonios que le perturbaban. De hecho, en 2018 compró unos documentos para su museo que eran básicamente los documentos de formación de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. Una documentación que cuando le preguntaron que por qué había pagado más de $2 millones para poder exponerla en su museo, Jim Irsay dijo que le parecía que era muy importante, porque como hijo y nieto de alcohólicos, sabía que de no ser por organizaciones como Alcohólicos Anónimos, no estaría vivo en esos momentos. Y es que Jim Irsay siempre estuvo a la cabeza de múltiples iniciativas a favor del estudio de la salud mental, como mismamente la iniciativa Kicking the Stigma que utilizan los Colts año tras año para dar esta visibilidad a los problemas de salud mental. Todo esto al margen del apoyo que hace a otras causas benéficas, como la Chuck Strong Tailgate Gala que organiza los Colts todos los años para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Mientras que su padre, Robert Irsay, despedía a jugadores y entrenadores por el más mínimo rifirrafe, Jim Irsay tenía casi el problema opuesto. Era fiel y leal hasta el último momento a todos y cada uno de los jugadores y entrenadores que pasaban por los Colts. Los trataba como familia, hasta el punto de que muchas veces mantenía a gente demasiado tiempo en el roster, cuando posiblemente hubiera sido mejor para el equipo haberles dejado ir antes. Vamos, a mí no me vais a tirar de la burra de que si Jim Irsay hubiese despedido a Ryan Grigson 3 años antes, Andrew Luck seguiría jugando en la NFL a día de hoy. Pero es que Jim Irsay era un eterno optimista. Una persona que siempre creía que los Colts estaban muy cerca de volver a la grandeza que habían tenido en los años 2000. Y aunque este optimismo muchas veces le llevase a tomar decisiones que no tienen ningún tipo de sentido, como este fiasco de Jeff Saturday que mencioné antes, en el fondo todos los fans de los Colts sabemos que son acciones que tomaba Jim Irsay no por ningún tipo de motivación económica o cosas así que se pueden ver en otros equipos, sino que realmente las hacía porque, como fan de los Indianapolis Colts por encima de todo, era lo que él pensaba que era mejor para el equipo. Porque da igual lo que hiciera, da igual lo que dijera, da igual lo adicto que fuera o dejase de ser. Nadie podía negar que el fan número uno de los Indianapolis Colts era Jim Irsay. Y es por eso por lo que Jim Irsay siempre será recordado con cariño por todos los fans de los Indianapolis Colts y por toda la gente del estado de Indiana. Dicho esto, sé que alguno tendréis alguna duda sobre cómo puede afectar esto deportivamente hablando a los Colts. Sinceramente no creo que vaya a afectar mucho. O sea, sí, afectará a nivel moral y esas cosas, eso es evidente. Pero en lo estrictamente deportivo, la hija de Jim Irsay, Carly, va a ser quien tome el control del equipo. Ya lo hizo durante la suspensión por todo este tema del arresto de Jim Irsay en 2014. Y realmente Carly Irsay lleva años estando al pie del cañón, se le ha podido ver en las bandas con headset y todo, empapándose de lo que es llevar un equipo día a día. Y no me extrañaría que aunque Jim Irsay sea el que ha tenido la última palabra siempre, Carly Irsay ha estado involucrada en prácticamente todas las grandes decisiones que han tomado los Colts en los últimos, 3 o 4 años por lo menos. Simplemente quiero acabar el vídeo dando una vez más las gracias a Jim Irsay y extendiendo mi pésame a toda la organización de los Colts. Porque, lo dicho, creo que nadie puede negar el amor y la pasión que ha tenido Jim Irsay toda su vida por los Colts
y por los Indianapolis Colts y por la ciudad de Indianapolis y por el estado de Indiana desde que se mudó a Indianapolis. De hecho, su último tweet fue deseando ánimo a los Indiana Pacers antes de su primer partido en las finales de conferencia en la NBA. Así que eso, puede estar más o menos de acuerdo con las acciones que tomó Jim Irsay como owner de un equipo durante los últimos años, pero nunca se puede negar que eran acciones tomadas desde el corazón por parte de un fan de los Colts. Y eso siempre es algo que estar agradecido a la familia Irsay por ello. Dicho esto, aquí acaba el vídeo. Os dejo aquí el vídeo que mencionaba antes sobre la mudanza de los Colts, en caso de que queráis más información sobre todo este tema. Y deciros que nos vais a ver pronto, de nuevo, no solo en el podcast, que os podéis ver todas las semanas, en el Tailgate, sino en este canal, porque este vídeo no era lo que tenía pensado subir. Ha sido una cosa como del momento, como homenaje a Jim Irsay. Así que en las próximas semanas tendréis otro vídeo que ya casi he terminado, así que nos vemos pronto. Y puede que nos veamos un poquito antes de eso, porque van a venir algunos cambios al canal. Os lo explicaré en ese vídeo. Dicho esto, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.